¿Alguna vez te has preguntado cómo Dios te puede dar sabiduría para enfrentar los desafíos de la vida diaria? Y si te dijera que hay un camino secreto, uno que pocos conocen, que tiene el poder de transformar tu mente y tu corazón. Un camino que te llevará a una sabiduría divina que cambiará la manera en que ves el mundo, las personas y sobre todo a ti mismo. Y si te dijera que esa sabiduría no está lejos, no es un misterio inaccesible, sino que está al alcance de tu mano, esperando ser recibida por aquellos que se atreven a buscarla. Dios tiene una manera única de enseñarnos, y en este video descubrirás cómo puedes recibir esa sabiduría, esa claridad, esa guía que solo Él puede otorgar. En los próximos minutos vas a embarcarte en un viaje espiritual donde aprenderás no solo cómo obtener sabiduría de Dios, sino cómo aplicarla en tu vida para tomar decisiones más sabias, tener paz en medio de la tormenta y caminar con certeza en tu propósito. Porque la sabiduría que Dios te ofrece no es una sabiduría humana, es un don divino capaz de cambiar radicalmente tu vida. Te invito a que te quedes hasta el final, porque al final de este video tendrás acceso a un secreto divino que pocos conocen. Sabiduría para tu vida, revelada por Dios, disponible para ti hoy mismo. Antes de comenzar, quiero que te tomes un momento para comentar con esta frase: sabiduría divina, guíame hoy. Este simple acto de fe es el primer paso hacia una vida transformada. Además, no olvides darle me gusta al video, porque al hacerlo, estarás ayudando a que más personas puedan recibir esta palabra de sabiduría divina que Dios tiene para ellas. Ahora te invito a abrir tu corazón y mente, porque en este estudio vas a aprender cómo Dios te enseña a vivir con sabiduría. Este es solo el comienzo de una nueva etapa en tu vida espiritual. Estás a punto de recibir algo que cambiará tu camino para siempre. Vamos a comenzar este viaje, la sabiduría en los proverbios, el inicio de todo. La sabiduría no es algo que solo se busca de manera esporádica cuando la vida se pone difícil. Según el libro de los proverbios, la sabiduría es el principio de todo. En Proverbios 4.7 se nos dice claramente: la sabiduría es la principal cosa. Adquiere sabiduría, y con todos tus bienes adquiere inteligencia. Este versículo no solo nos está diciendo que la sabiduría es importante, sino que es la base para todas las demás cosas que buscaremos en la vida. La sabiduría de Dios no se encuentra simplemente en la acumulación de conocimiento humano o en las experiencias personales, sino en aprender a vivir de acuerdo con sus principios. La sabiduría divina te guía hacia la verdad, hacia el entendimiento profundo de las situaciones y te permite tomar decisiones con un propósito claro. La sabiduría verdadera no viene de las circunstancias ni de las respuestas rápidas a problemas inmediatos, sino de una relación íntima con Dios, quien se revela a través de su palabra. Imagínate por un momento, si te dedicases a buscar la sabiduría de Dios como el tesoro más valioso que podrías obtener. Esta sabiduría no solo te ayuda en momentos de crisis, sino que también te da una perspectiva más clara sobre tus relaciones, tu trabajo y tu vida espiritual. De hecho, la sabiduría divina actúa como una brújula en medio de las tormentas de la vida. La sabiduría de Dios nos llama a tener discernimiento, a saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo actuar y cuándo esperar. Nos enseña que la verdadera sabiduría no es egoísta ni se basa en el orgullo, sino que nos lleva a reconocer nuestra dependencia de Dios. Proverbios 3:5-6 nos dice: confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas.
El sabio es aquel que reconoce que su entendimiento es limitado y que solo al someterse a Dios puede encontrar claridad y dirección. Sabiduría es también tener humildad para escuchar a los demás, especialmente a aquellos que tienen la experiencia y la guía de Dios. Es ser receptivo a la corrección y al consejo divino, confiando en que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. La sabiduría que Dios ofrece es única porque no depende de las circunstancias que te rodean. En lugar de basarse en lo que ves, siente o piensas en el momento, la sabiduría divina se basa en una fe inquebrantable en su palabra, que nunca falla. Esta sabiduría te lleva a una paz que trasciende el entendimiento humano, porque confías plenamente en que Dios tiene el control. Este es el tipo de sabiduría que debemos buscar con todo nuestro ser. Dios quiere dártela de manera abundante, pero la clave está en tu disposición para recibirla. En este viaje, aprenderás que la sabiduría divina no es solo un regalo, sino una relación continua con el Espíritu Santo, quien te enseña, te guía y te transforma. Ahora, reflexiona sobre esto. ¿Qué áreas de tu vida necesitas entregar completamente a Dios para recibir su sabiduría? ¿Cómo puedes comenzar a aplicar los principios que aprenderás hoy para vivir con más sabiduría y menos ansiedad? Al reconocer que la sabiduría de Dios es el fundamento de toda vida plena, darás los primeros pasos para vivir de una manera radicalmente transformada. La sabiduría y el temor de Dios, el fundamento de la vida cristiana. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Es una frase que aparece repetidamente en la Biblia, y no debemos interpretarla de la forma en que el mundo ve el temor como algo negativo o aterrador. El temor de Dios no es un miedo que nos paraliza, sino un profundo respeto, reverencia y adoración hacia Él. Es reconocer quién es Dios, su poder absoluto, su santidad y su soberanía sobre todas las cosas. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este versículo nos enseña que si realmente queremos caminar en sabiduría, necesitamos primero entender que Dios es la fuente de toda sabiduría. Sin el temor reverente hacia Él, nuestras decisiones y acciones carecerían de la verdadera perspectiva divina. Es más que simplemente ser conscientes de que Dios está presente, es vivir conscientes de su gloria y poder. Este temor de Dios nos lleva a una vida de obediencia, humildad y devoción. Nos ayuda a alejarnos de la vanidad y el ego, porque sabemos que Él está por encima de todo. Cuando tememos a Dios de la manera correcta, eso cambia todo en nuestra vida. Nos lleva a confiar plenamente en Él, a seguir sus mandamientos y a vivir para su gloria. La sabiduría que proviene de este temor nos permite hacer elecciones que no solo honran a Dios, sino que también traen paz y dirección a nuestras vidas. El verdadero temor de Dios también nos aleja de la arrogancia. Nos recuerda que, aunque Dios nos ha dado un intelecto y habilidades, no somos autosuficientes. Todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Él. Este temor también nos aleja del pecado. Cuando reconocemos la santidad de Dios, nuestra vida se alinea más con su voluntad, ya que no queremos apartarnos de Él ni deshonrarle. En Salmos 111:10 encontramos una promesa poderosa relacionada con este temor. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Esta promesa nos asegura que aquellos que viven en el temor de Dios y practican sus mandamientos vivirán con un entendimiento claro, una sabiduría que no solo es terrenal, sino que también tiene valor eterno.
El temor de Dios, entonces, no es un sentimiento aislado, sino que es el comienzo de todo un estilo de vida. Es el primer paso para aprender a vivir sabiamente. Nos recuerda que Dios es nuestro creador, nuestro sustentador y nuestro salvador, y que nuestra sabiduría debe estar arraigada en nuestra relación con Él. Al practicar el temor de Dios, aprendemos a discernir entre lo correcto y lo incorrecto, a tomar decisiones que honren su nombre y a vivir en armonía con sus principios. Este temor nos lleva a un respeto profundo por su palabra y a un deseo ferviente de obedecerle en todas las áreas de nuestra vida. Reflexiona por un momento. ¿Estás viviendo con el temor reverente hacia Dios en tu vida diaria? ¿Cómo puedes profundizar tu relación con Él para que su sabiduría guíe cada decisión que tomas? Este principio de sabiduría, fundamentado en el temor de Dios, te llevará a un nivel de entendimiento y paz que nada ni nadie en este mundo puede ofrecer. Cuando tememos a Dios, comenzamos a ver la vida con los ojos de la eternidad y nuestras acciones reflejan su amor, justicia y sabiduría. La sabiduría a través de la humildad, la clave para recibir el conocimiento divino. En el camino hacia la sabiduría divina, uno de los obstáculos más grandes que enfrentamos es el orgullo. El orgullo ciega nuestra mente y corazón, impidiéndonos reconocer nuestra necesidad de la guía de Dios. Pero por el contrario, la humildad es la llave que abre la puerta a la sabiduría verdadera. La humildad nos coloca en una posición de aprendizaje, donde podemos recibir la dirección de Dios sin barreras ni resistencias. En Santiago 4:6 se nos enseña que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta escritura es clara. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde, Él nos concede su gracia y sabiduría. La humildad no significa pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Es reconocer que no tenemos todas las respuestas, que no somos autosuficientes y que dependemos de la dirección divina para guiarnos en todas las áreas de nuestra vida. Jesús mismo nos enseñó sobre la humildad en su vida y ministerio. En Mateo 11:29, Él dijo: «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Si el Hijo de Dios, quien es perfectamente sabio, eligió vivir con humildad, ¿qué nos dice eso a nosotros? La humildad de Jesús nos invita a adoptar una postura de servicio, de búsqueda constante de la voluntad de Dios y de disposición para aprender. La humildad nos permite reconocer nuestras limitaciones y, al hacerlo, nos abre a la sabiduría que proviene de Dios. Cuando vivimos con humildad, nos despojamos de la autoconfianza excesiva y aprendemos a escuchar más que a hablar. Aprendemos a consultar a Dios antes de tomar decisiones y a confiar en su guía. La verdadera sabiduría no surge de nuestra capacidad intelectual o de nuestras experiencias pasadas, sino de la humildad para reconocer que necesitamos a Dios. Proverbios 11:2 nos dice: «Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría». Este versículo resalta una verdad fundamental. La soberbia nos aleja de la sabiduría, mientras que la humildad nos acerca a ella. Cuando somos humildes, nos permitimos ser enseñados, corregidos y guiados por el Espíritu Santo. Nos convertimos en vasos listos para recibir la verdad de Dios. La sabiduría divina es un regalo que no se puede ganar por nuestros propios méritos, sino que se recibe al someternos humildemente a la voluntad de Dios. Es un acto de confianza en Él, un reconocimiento de que sin Él no podemos hacer nada. La sabiduría que proviene de la humildad nos lleva a vivir vidas llenas de paz, gracia y propósito.
Nos enseña a no confiar en nuestras fuerzas, sino en la fuerza de Dios, que es infinita. Es crucial que reflexionemos sobre nuestras actitudes diarias. ¿Estamos viviendo con un corazón humilde, dispuesto a aprender de Dios y de los demás? ¿O estamos llenos de orgullo, creyendo que nuestras propias ideas y fuerzas son suficientes para navegar por la vida? Si quieres experimentar la verdadera sabiduría de Dios, empieza por abrazar la humildad. Reconoce que Él es la fuente de todo conocimiento y que solo en su presencia encontraremos la dirección clara que necesitamos para nuestras vidas. La humildad es, por tanto, la base de toda sabiduría. Al humillarnos ante Dios, nos abrimos a un conocimiento divino que transforma nuestra manera de vivir, pensar y actuar. La sabiduría que Dios otorga a los humildes no solo nos hace más sabios, sino también más compasivos, más amorosos y más capaces de ver el mundo a través de los ojos de Dios. La sabiduría práctica. Aplicando el conocimiento de Dios en la vida cotidiana. La sabiduría de Dios no es solo un concepto abstracto o una teoría religiosa, sino una guía práctica para vivir de manera justa y eficaz en el mundo. Esta sabiduría se aplica a cada área de nuestra vida, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestras decisiones financieras e incluso nuestra salud emocional y espiritual. La sabiduría divina se muestra en cómo respondemos ante las dificultades, cómo tratamos a los demás y cómo manejamos nuestras responsabilidades diarias. En Santiago 1:5, la Biblia nos invita a pedir sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta promesa nos asegura que no importa en qué área de nuestra vida necesitemos sabiduría, Dios está dispuesto a darnos la guía necesaria para tomar las mejores decisiones. Uno de los aspectos más hermosos de la sabiduría divina es que no se limita a la teoría. Dios nos enseña en su palabra a ser sabios no solo en nuestros pensamientos, sino también en nuestras acciones. La sabiduría que proviene de Él nos da la capacidad de ver más allá de la superficie, de tomar decisiones que honran a Dios y nos llevan a vivir una vida plena. Esto se refleja en nuestro comportamiento cotidiano, cuando elegimos actuar con integridad, generosidad, paciencia y humildad. Por ejemplo, en nuestras relaciones interpersonales, la sabiduría divina nos enseña a practicar el perdón, a ser amables y a construir puentes de reconciliación en lugar de muros de división. En Efesios 4:2-3 se nos instruye: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitando que se conserve la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este es un ejemplo claro de cómo la sabiduría se aplica a nuestras relaciones humanas. Somos llamados a vivir en paz, a soportarnos mutuamente con paciencia y a buscar la unidad. En el ámbito laboral, la sabiduría divina nos guía a ser responsables y éticos. Colosenses 3:23 nos recuerda: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Aquí vemos que nuestra motivación para trabajar debe ser siempre honrar a Dios, independientemente del trabajo que tengamos. La sabiduría no solo se aplica cuando todo va bien, sino también cuando enfrentamos desafíos en el trabajo, cuando debemos tomar decisiones difíciles o cuando tratamos con personas complicadas. La sabiduría de Dios también se refleja en nuestra capacidad para manejar el dinero. En Proverbios 21:20 se dice: en la casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio todo lo disipa. Aquí se nos muestra que la sabiduría divina también tiene que ver con la administración responsable de los recursos que Dios nos da.
Esto implica ser buenos mayordomos de nuestras finanzas, ahorrando, invirtiendo y viviendo de acuerdo con los principios de la sabiduría divina. La sabiduría nos enseña a ser conscientes de nuestras decisiones económicas, a no ser consumistas ni codiciosos, sino a vivir con prudencia. En la vida diaria, la sabiduría divina también nos enseña a vivir con paz interior. Sabemos que no podemos controlar todas las circunstancias, pero confiamos en que Dios tiene el control. La sabiduría práctica nos permite descansar en la paz que solo Él puede dar, incluso en medio de la incertidumbre. Filipenses 4, 6, 7 nos anima. Por nada estéis afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La sabiduría que Dios nos da no es solo para saber lo que es correcto, sino para vivir de acuerdo con esa sabiduría, para tomar decisiones sabias todos los días y para reflejar su amor y justicia en cada acción que tomamos. Es importante que nos detengamos a pensar en cómo estamos aplicando la sabiduría divina en nuestras vidas diarias. ¿Estamos actuando con sabiduría en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en la administración de nuestros recursos? ¿O estamos viviendo impulsados por nuestras emociones sin pensar en las consecuencias de nuestras acciones? Al aprender a aplicar la sabiduría divina, no solo tomamos mejores decisiones, sino que también reflejamos a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Vivir con sabiduría no es solo un beneficio personal, sino también una forma de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. La sabiduría a través de la oración, conectando con Dios para recibir dirección divina. La oración es el medio por el cual nos conectamos directamente con Dios, y uno de los canales principales a través de los cuales Él nos da sabiduría. A través de la oración, no solo le hablamos a Dios, sino que también abrimos nuestros corazones para escuchar su voz, recibir su guía y obtener la dirección que necesitamos para nuestras vidas. La oración es un acto de fe, donde reconocemos que necesitamos de Él en cada área de nuestra existencia. En Santiago 1:5, Dios nos promete: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta promesa es clara. Cuando pedimos sabiduría a Dios, Él no nos reprende ni nos limita. Al contrario, nos da abundante sabiduría para que podamos tomar decisiones sabias y justas. Sin embargo, es importante entender que la oración no es solo una petición de conocimiento, sino también una apertura a la voluntad divina. A través de la oración, le pedimos a Dios no solo entender lo que Él quiere, sino también tener la fuerza y el discernimiento para actuar según su voluntad. La oración nos coloca en una posición de humildad, donde reconocemos nuestra dependencia de Dios. No podemos vivir sabiamente por nuestra propia cuenta. Necesitamos su guía constante. A través de la oración, nos alineamos con el propósito de Dios para nuestra vida, y Él nos da la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones que estén en armonía con su voluntad. Además, la oración nos permite escuchar la voz de Dios, quien habla a través de su palabra, el Espíritu Santo, y a veces a través de la paz que sentimos en nuestro corazón. Jesús mismo nos enseñó sobre la importancia de la oración en la búsqueda de sabiduría. En Mateo 7, 7, 8 nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá.
Este versículo nos anima a ser persistentes en nuestra búsqueda de sabiduría a través de la oración. Si estamos dispuestos a buscar y pedir, Dios nos dará la dirección que necesitamos. Cuando oramos por sabiduría, debemos tener en cuenta que Dios no siempre responde de la manera que esperamos o en el tiempo que deseamos. A veces, Él nos da respuestas inmediatas, pero otras veces nos guía lentamente, paso a paso. La clave está en confiar en su timing perfecto y ser pacientes durante el proceso. La oración es una conversación continua con Dios, y mientras nos mantenemos en esa conexión, Él nos revela gradualmente su voluntad para nuestras vidas. La oración también nos da sabiduría para manejar nuestras emociones y pensamientos. En momentos de confusión o inseguridad, la oración nos ayuda a centrarnos en Dios y a ver las situaciones desde su perspectiva. A través de la oración, podemos entregar nuestras preocupaciones y miedos, confiando en que Dios tiene el control. Aquí se nos muestra que la sabiduría divina también tiene que ver con la administración responsable de los recursos que Dios nos da. Esto implica ser buenos mayordomos de nuestras finanzas, ahorrando, invirtiendo y viviendo de acuerdo con los principios de la sabiduría divina. La sabiduría nos enseña a ser conscientes de nuestras decisiones económicas, a no ser consumistas ni codiciosos, sino a vivir con prudencia. En la vida diaria, la sabiduría divina también nos enseña a vivir con paz interior. Sabemos que no podemos controlar todas las circunstancias, pero confiamos en que Dios tiene el control. La sabiduría práctica nos permite descansar en la paz que solo Él puede dar, incluso en medio de la incertidumbre. Filipenses 4, 6, 7 nos anima. Por nada estéis afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La sabiduría que Dios nos da no es solo para saber lo que es correcto, sino para vivir de acuerdo con esa sabiduría, para tomar decisiones sabias todos los días y para reflejar su amor y justicia en cada acción que tomamos. Es importante que nos detengamos a pensar en cómo estamos aplicando la sabiduría divina en nuestras vidas diarias. ¿Estamos actuando con sabiduría en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en la administración de nuestros recursos? ¿O estamos viviendo impulsados por nuestras emociones sin pensar en las consecuencias de nuestras acciones? Al aprender a aplicar la sabiduría divina, no solo tomamos mejores decisiones, sino que también reflejamos a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Vivir con sabiduría no es solo un beneficio personal, sino también una forma de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. La sabiduría a través de la oración, conectando con Dios para recibir dirección divina. La oración es el medio por el cual nos conectamos directamente con Dios, y uno de los canales principales a través de los cuales Él nos da sabiduría. A través de la oración, no solo le hablamos a Dios, sino que también abrimos nuestros corazones para escuchar su voz, recibir su guía y obtener la dirección que necesitamos para nuestras vidas. La oración es un acto de fe, donde reconocemos que necesitamos de Él en cada área de nuestra existencia. En Santiago 1:5, Dios nos promete: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta promesa es clara. Cuando pedimos sabiduría a Dios, Él no nos reprende ni nos limita. Al contrario, nos da abundante sabiduría para que podamos tomar decisiones sabias y justas. Sin embargo, es importante entender que la oración
no es solo una petición de conocimiento, sino también una apertura a la voluntad divina. A través de la oración, le pedimos a Dios no solo entender lo que Él quiere, sino también tener la fuerza y el discernimiento para actuar según su voluntad. La oración nos coloca en una posición de humildad, donde reconocemos nuestra dependencia de Dios. No podemos vivir sabiamente por nuestra propia cuenta. Necesitamos su guía constante. A través de la oración, nos alineamos con el propósito de Dios para nuestra vida, y Él nos da la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones que estén en armonía con su voluntad. Además, la oración nos permite escuchar la voz de Dios, quien habla a través de su palabra, el Espíritu Santo, y a veces a través de la paz que sentimos en nuestro corazón. Jesús mismo nos enseñó sobre la importancia de la oración en la búsqueda de sabiduría. En Mateo 7:8 nos dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Este versículo nos anima a ser persistentes en nuestra búsqueda de sabiduría a través de la oración. Si estamos dispuestos a buscar y pedir, Dios nos dará la dirección que necesitamos. Cuando oramos por sabiduría, debemos tener en cuenta que Dios no siempre responde de la manera que esperamos o en el tiempo que deseamos. A veces, Él nos da respuestas inmediatas, pero otras veces nos guía lentamente, paso a paso. La clave está en confiar en su timing perfecto y ser pacientes durante el proceso. La oración es una conversación continua con Dios, y mientras nos mantenemos en esa conexión, Él nos revela gradualmente su voluntad para nuestras vidas. La oración también nos da sabiduría para manejar nuestras emociones y pensamientos. En momentos de confusión o inseguridad, la oración nos ayuda a centrarnos en Dios y a ver las situaciones desde su perspectiva. A través de la oración, podemos entregar nuestras preocupaciones y miedos, confiando en que Dios tiene el control. Como se nos dice en Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La sabiduría que se recibe a través de la oración no solo nos capacita para tomar mejores decisiones, sino que también nos fortalece espiritualmente. Nos permite caminar con confianza, sabiendo que estamos siendo guiados por la mano de Dios. Además, la oración constante fortalece nuestra relación con Él, permitiéndonos conocerle más profundamente y experimentar su paz y dirección en todos los aspectos de nuestra vida. Reflexiona ahora. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración en busca de sabiduría divina? ¿Estás permitiendo que la oración guíe tus decisiones diarias? Si no has hecho de la oración una práctica constante, te animo a que empieces a orar cada día, pidiendo sabiduría y dirección. A través de la oración, Dios te dará las respuestas que necesitas y te conducirá por el camino correcto. La oración es el acceso directo al trono de gracia de Dios. Es a través de ella que recibimos sabiduría, dirección y fortaleza para vivir de acuerdo con su voluntad. A medida que cultivas una vida de oración, te darás cuenta de cómo Dios empieza a guiarte en áreas que antes parecían inciertas y cómo su sabiduría transforma tu vida. La sabiduría a través de la palabra de Dios, el poder transformador de las Escrituras. La Biblia es la fuente principal de sabiduría divina. Es a través de la palabra de Dios que somos capacitados para vivir sabiamente, tomar decisiones justas y vivir en armonía con la voluntad divina.
En 2 Timoteo 3, 16, 17 se nos enseña: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta enseñanza nos muestra que las Escrituras no solo son un libro de historias y principios, sino una guía completa para vivir una vida recta y sabia. La sabiduría de Dios no está oculta en los rincones más oscuros del universo, ni es algo que solo unos pocos elegidos pueden alcanzar. Por el contrario, Dios ha dejado su palabra para que todos podamos encontrar la sabiduría que necesitamos. La Biblia está llena de principios y enseñanzas prácticas que, cuando se aplican, transforman nuestra vida. Nos muestra cómo tratar a los demás, cómo manejar nuestras emociones, cómo administrar nuestros recursos y cómo tomar decisiones que honren a Dios. Uno de los aspectos más poderosos de la palabra de Dios es su capacidad para enseñarnos a vivir con propósito. La sabiduría de las Escrituras nos da la dirección necesaria para alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. En Salmos 119, 105 se nos dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La palabra de Dios ilumina nuestro caminar, mostrándonos el camino correcto, especialmente cuando enfrentamos decisiones difíciles o cuando nos encontramos en momentos de oscuridad. Al estudiar y meditar en la palabra de Dios, nuestra mente es renovada. Efesios 4:23 nos anima: «Renovaos en el espíritu de vuestra mente». La sabiduría bíblica cambia nuestra manera de pensar, transformando nuestros valores y nuestras prioridades. La palabra de Dios nos ayuda a ver la vida desde su perspectiva y nos enseña a vivir de acuerdo con su verdad, no con las mentiras del mundo. Además, la palabra de Dios nos da principios de vida que no solo nos benefician a nosotros, sino que también afectan positivamente a quienes nos rodean. En Proverbios 2:6 se nos recuerda: «Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia». La sabiduría que proviene de la palabra de Dios no solo nos edifica, sino que también tiene un impacto transformador en nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo y en todos los que interactúan con nosotros. El estudio de la palabra de Dios es clave para que podamos crecer en sabiduría. No basta con leer la Biblia superficialmente, debemos meditar en ella, permitir que sus enseñanzas penetren en nuestro corazón y mente, y vivir conforme a ellas. Cuando hacemos de la palabra de Dios nuestra guía diaria, somos equipados para vivir vidas que reflejan su amor y su justicia. La palabra de Dios también nos da sabiduría para enfrentar las pruebas y tribulaciones de la vida. Cuando pasamos por dificultades, las Escrituras nos ofrecen consuelo, dirección y esperanza. En Romanos 15:4 se nos dice: «Porque todo lo que fue escrito en el pasado, para nuestra enseñanza, se escribió, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza». La Biblia no solo nos da sabiduría para las decisiones cotidianas, sino también para superar los momentos de dificultad. Reflexiona por un momento. ¿Estás dejando que la palabra de Dios sea la que guíe tus decisiones y te dé sabiduría en tu vida? ¿Estás dedicando tiempo cada día para leer, estudiar y meditar en las Escrituras? Si aún no lo has hecho, te animo a que empieces hoy mismo a sumergirte en la palabra de Dios. Al hacerlo, verás cómo su sabiduría empieza a transformar tu vida de una manera poderosa y duradera. La sabiduría que encontramos en la Biblia no es solo un conocimiento intelectual, sino una forma de vida. Al vivir de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras, vivimos de manera sabia, justa y fiel a la voluntad de Dios.
La palabra de Dios es la herramienta que necesitamos para caminar en su sabiduría todos los días, y es la fuente de todo conocimiento verdadero, la sabiduría y la disciplina, el camino hacia una vida plena. La sabiduría de Dios no solo se expresa en conocimientos o teorías, sino que se refleja en la forma en que vivimos día a día. Uno de los aspectos fundamentales de vivir sabiamente es la disciplina. La disciplina, en términos espirituales, implica la capacidad de hacer lo correcto, seguir los principios de Dios, incluso cuando es difícil o cuando nuestros impulsos nos dicen lo contrario. La sabiduría de Dios nos llama a vivir con disciplina en todas las áreas de nuestra vida, en nuestras emociones, pensamientos, palabras y acciones. En Proverbios 12:1 se nos dice: el que ama la disciplina, ama el conocimiento. El que aborrece la corrección es un necio. Aquí vemos que la disciplina está directamente relacionada con el amor a la sabiduría. Quien se somete a la corrección de Dios y busca vivir conforme a su voluntad, está en el camino hacia una vida plena y sabia. La disciplina nos ayuda a ser consistentes en nuestro caminar con Dios, a tomar decisiones basadas en principios, no en emociones pasajeras. Dios no solo nos da sabiduría para entender lo que debemos hacer, sino también la disciplina para llevarlo a cabo. La vida cristiana no es solo un acto de conocimiento, sino un acto de obediencia constante. Vivir sabiamente significa ser disciplinados en la forma en que tratamos a los demás, en cómo manejamos nuestros recursos, en cómo nos cuidamos a nosotros mismos y en cómo enfrentamos nuestras luchas. La disciplina es el puente entre el conocimiento y la acción. Sin disciplina, incluso el mejor consejo puede ser ineficaz. En 1 Corintios 9:27, el apóstol Pablo habla de la disciplina personal cuando dice: «Antes golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo llegue a ser eliminado». Pablo entendía que para vivir de acuerdo con la sabiduría divina, necesitaba ser disciplinado, no solo en su ministerio, sino en su vida personal. La disciplina lo ayudaba a mantenerse enfocado en su propósito y en la voluntad de Dios. Así como un atleta entrena y se disciplina para alcanzar sus metas, nosotros también debemos entrenar nuestra vida espiritual para vivir conforme a los principios de Dios. La sabiduría de Dios también nos enseña a ser disciplinados en nuestra relación con Él. La oración, el estudio de la Biblia y el tiempo dedicado a la meditación y reflexión espiritual requieren disciplina. Es fácil caer en la trampa de la comodidad y dejar de lado nuestras responsabilidades espirituales, pero la sabiduría divina nos impulsa a ser constantes. La disciplina nos permite mantener una conexión constante con Dios, escuchar su voz y seguir su dirección con fidelidad. Además, la disciplina nos enseña a manejar nuestras emociones de manera sabia. Vivir sabiamente no significa reprimir nuestros sentimientos, sino saber cómo gestionarlos de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando aprendemos a controlar nuestras reacciones emocionales, somos capaces de tomar decisiones más sabias y evitar que nuestras emociones nos controlen. En Proverbios 25:28 se nos dice: «Como ciudad derribada y sin muro es el hombre que no tiene dominio de su espíritu». La disciplina nos da el control necesario sobre nuestras emociones, pensamientos y deseos. La disciplina también es crucial cuando enfrentamos dificultades. Vivir sabiamente no significa que nunca pasaremos por problemas, sino que, a través de la disciplina espiritual, somos capaces de perseverar en medio de las pruebas.
En Romanos 5, 3, 4 se nos enseña. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. La sabiduría nos permite ver las pruebas como oportunidades para crecer y fortalecer nuestra fe, y la disciplina nos ayuda a mantenernos firmes en ese proceso. Al reflexionar sobre la disciplina en tu vida, pregúntate, ¿estoy siendo disciplinado en mi caminar con Dios? ¿Estoy tomando decisiones sabias incluso cuando es difícil? ¿Estoy controlando mis emociones y mi comportamiento de acuerdo con los principios de la sabiduría divina? La disciplina no es algo fácil, pero es esencial para vivir una vida plena y conforme a la voluntad de Dios. En conclusión, la sabiduría y la disciplina van de la mano. Si deseamos vivir sabiamente, necesitamos ser disciplinados en nuestra vida diaria. Esto nos permitirá tomar decisiones justas, mantenernos firmes en nuestra fe y vivir de acuerdo con los principios de Dios en todas las áreas de nuestra vida. La disciplina no es solo una habilidad, sino una parte integral de la sabiduría que Dios nos da. La sabiduría y el consejo de los sabios, aprendiendo de los demás. Dios no nos ha llamado a vivir nuestra vida espiritual de manera aislada, sino que a través de su sabiduría nos invita a buscar consejo y orientación de aquellos que han caminado en la fe antes que nosotros. En la comunidad cristiana, encontramos una rica fuente de sabiduría a través del consejo de los sabios, aquellos que por la experiencia, el conocimiento y la relación profunda con Dios, tienen la capacidad de ofrecernos dirección cuando enfrentamos decisiones difíciles. Proverbios 12:15 dice, «El camino del necio es derecho a sus ojos, mas el que obedece al consejo es sabio». Este versículo nos enseña una verdad profunda. La sabiduría no se trata solo de lo que sabemos, sino de la disposición para escuchar a aquellos que Dios ha puesto en nuestras vidas como consejeros. A menudo, nuestra visión limitada de las circunstancias puede nublar nuestra capacidad de tomar decisiones sabias, pero cuando acudimos al consejo de otros, especialmente de aquellos que tienen un caminar más maduro con Dios, somos bendecidos con perspectivas más amplias y acertadas. En el cuerpo de Cristo cada uno tiene algo que aportar. Dios usa a los demás para hablarnos y guiarnos, ya sea a través de un amigo, un líder espiritual o incluso una situación que nos desafía. Cuando buscamos consejo sabio, estamos alineando nuestras decisiones con la voluntad de Dios y permitiendo que el Espíritu Santo trabaje a través de la comunidad. Jesús mismo, aunque perfecto en todo, se rodeó de discípulos y enseñó a través de ellos. Durante su ministerio, Él escuchó a su Padre y también compartió sabiduría con sus seguidores. A través de su ejemplo, nos enseña que no estamos destinados a caminar solos. En Eclesiastés 4, 9, 10 se nos dice, «Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante». Este principio de unidad y consejo mutuo es crucial en el caminar cristiano. A veces, el consejo sabio puede ser un reto. No siempre es lo que queremos escuchar, pero la sabiduría divina no siempre viene de lo que es fácil o cómodo. A menudo, el consejo sabio nos desafía a salir de nuestra zona de confort, a enfrentar nuestras debilidades y a tomar decisiones que nos obligan a crecer. Proverbios 27:17 dice, «Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo». El consejo de los sabios nos afina, nos ayuda a ser mejores y nos lleva a un lugar de mayor madurez espiritual. El Espíritu Santo también juega un papel crucial en este proceso, guiándonos y hablándonos a través de los consejos sabios.
Es importante que, al recibir consejo, pidamos la confirmación del Espíritu Santo para que lo que estamos escuchando esté en línea con la voluntad de Dios. Cuando nuestro corazón está dispuesto a recibir corrección y dirección, el Espíritu nos guía hacia la verdad y nos revela lo que necesitamos saber para vivir sabiamente. Es vital que, como creyentes, busquemos el consejo sabio antes de tomar decisiones importantes. No se trata de depender de otros en lugar de Dios, sino de reconocer que Dios a menudo nos habla a través de la comunidad cristiana. La sabiduría se encuentra en la colaboración y en el intercambio de ideas y experiencias. Así como los sabios de la antigüedad aconsejaban a los reyes, nosotros también podemos recibir sabiduría que impacta nuestras vidas de manera profunda. Ahora, reflexiona por un momento. ¿Estás dispuesto a escuchar el consejo sabio de otros? ¿Estás rodeado de personas que te guían en tu caminar con Dios? ¿Te has abierto a recibir corrección y dirección cuando es necesario? El consejo sabio no solo nos ayuda a evitar errores, sino que también nos enseña a vivir de manera que honremos a Dios y caminemos en su sabiduría. Cuando buscamos el consejo de los sabios, ya sea de pastores, mentores o amigos fieles, y lo confirmamos a través de la oración y la palabra de Dios, nos alineamos más estrechamente con la voluntad divina. Al hacer esto, crecemos en sabiduría y experimentamos la paz y la dirección que solo provienen de Dios. Cierre y llamada a la acción. La sabiduría que transforma vidas. Ahora que hemos recorrido este camino hacia la sabiduría divina, quiero que reflexiones sobre todo lo que hemos aprendido juntos. La sabiduría de Dios no es algo abstracto, ni un conocimiento que se queda en la teoría. Es una sabiduría viva, activa, que se aplica a cada aspecto de nuestra vida. Es la clave para tomar decisiones correctas, vivir en paz y cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Hemos visto que la sabiduría comienza con el temor de Dios, que nos lleva a reconocer su soberanía y a vivir conforme a su voluntad. La humildad, la oración, el consejo sabio y la disciplina son los medios a través de los cuales podemos acceder a esta sabiduría transformadora. No se trata solo de aprender a tomar decisiones correctas, sino de vivir una vida que refleje el carácter de Cristo en cada acción, palabra y pensamiento. La sabiduría divina no es algo que se recibe de un momento a otro. Es un proceso continuo de aprender, crecer y aplicar lo que Dios nos enseña. Es un viaje que dura toda la vida, pero es un viaje que vale la pena emprender. Cada paso que damos hacia la sabiduría de Dios nos acerca más a su propósito para nosotros y nos permite vivir con paz y dirección en un mundo que a menudo está lleno de incertidumbres. Hoy te felicito por haber llegado hasta el final de este video. Es un signo de tu disposición a aprender, a crecer y a vivir de acuerdo con los principios divinos. No todos llegan tan lejos, y eso es algo digno de reconocer. Has dado un paso importante en tu caminar espiritual, y te animo a seguir buscando la sabiduría de Dios en todos los aspectos de tu vida. Como último paso, quiero invitarte a que comentes esta frase: sabiduría divina transforma mi vida. Esto no solo es un compromiso contigo mismo, sino también con Dios, para aplicar lo aprendido y seguir creciendo en su sabiduría. Al hacerlo, también estás compartiendo tu compromiso con otros que pueden estar viendo este video, ayudándoles a abrir sus corazones a la sabiduría divina. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Al hacerlo, estarás apoyando este ministerio y estarás ayudando a que más personas reciban la sabiduría que solo Dios puede ofrecer.
La palabra de Dios no es solo para nosotros, sino para todos, y al compartir y difundir este contenido, estamos llevando el mensaje de sabiduría y vida eterna a más personas. Además, quiero que sigas viendo los próximos videos de este canal. Dios tiene mucho más para ti, y la sabiduría que estamos explorando solo es el principio. Cada video es una nueva oportunidad para aprender, crecer y caminar más cerca de su voluntad. Finalmente, te invito a quedarte unos minutos en silencio, experimentando la paz que viene de la sabiduría de Dios. Dedica unas palabras de alabanza y gratitud al Señor por este momento de enseñanza. No apresures este tiempo, permítete disfrutar de la paz que solo Él puede dar. Gracias por unirte a este estudio y recuerda, la sabiduría divina está disponible para todos los que la buscan con un corazón sincero. Sigue buscando a Dios, sigue aprendiendo de su palabra y tu vida será transformada por su sabiduría. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.